Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, done tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. El poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón del enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Muy bien. La vez pasada empezamos a estudiar versículos 1 y 2 del Evangelio de Mateo, del discurso de la montaña. Dice que viendo la muchedumbre, Jesús subió al monte, se sentó en la cátedra, los discípulos se le acercaron y también, tomando la palabra, le estaba enseñando. Así empieza el discurso de la montaña, el evangelista Mateo. Acordémonos que tomó muy probablemente como referencia la subida de Moisés al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Aquí Jesús se sienta también en el monte, un monte diferente, en Galilea, cerca de Cafarnaúm, y su discípulo dice, como si diera a entender que el discurso de la montaña solamente está dirigido a sus 2 apóstoles o a los 72 discípulos, cuando en realidad dice, viendo la muchedumbre, entonces significa que toda la muchedumbre, todo el pueblo que lo estaba siguiendo, tuvo que haber sido una cantidad muy grande de personas para que él sintiera la necesidad de subir al monte para tener una visión y un alcance mucho más grande, ¿no? Bueno, sobre la bienaventuranza vamos a hablar hoy y el próximo miércoles, porque vale la pena que demos mucha importancia, siendo que el anuncio de Jesús se ha vencido el plazo, ha llegado el tiempo, ¿no? El reino de Dios está cerca, está al alcance, convertidos. Y creer en el Evangelio tiene directa relación. El discurso de montaña demuestra cómo uno puede entrar en ese reino, en esa dimensión de sometimiento donde Dios es el que se adueña de la vida de uno. El reino de Dios significa esto. Entonces, claro, a nosotros nos cuesta un poco pensar en el concepto de reinado, porque vivimos en un régimen democrático republicano. Para nosotros, los españoles, depende que tienen rey y reina, los ingleses, los holandeses, los belgas, para nosotros el término rey no dice mucho, pero tenemos que tomarlo a la letra en el sentido que si queremos que Dios reine, se adueñe de nuestra vida, ¿no? Tenemos que permitir que tenemos que convertirnos primero que todo y luego creer. 2 condiciones básicas. La base para nuestra conversión y nuestra fe es el discurso de la montaña según Mateo, porque es el discurso de los 5 discursos de Mateo, es el más importante. No cabe duda, Lucas también retoma algunas cosas del discurso de la montaña y lo llama el discurso de la llanura, porque estamos en el plano. No son dos perspectivas diferentes, bastante diferentes en algunos de las bienaventuranzas. Lucas es mucho más radical. Mateo tiende a llevar alguna bienaventuranza en el plano espiritual. Bienaventurado dice los pobres en el espíritu, ¿no? El otro, en cambio, omite
Bienaventurados a secas, los pobres. Sabemos que no son los pobres como todos nosotros. Bueno, yo empiezo la reunión de hoy leyendo atentamente de la Biblia de Jerusalén las 8 bienaventuranzas y después vamos entrando a leer y a compartir. Me gustaría que tuviéramos una reunión más compartida para que le saquemos el máximo provecho. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Usted no escucha porque uno está dedicado a varias cosas. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. ¿Por qué leí esto? Porque en el texto que vamos a leer y que usted tiene bajo la redacción es un poco diferente. Y esto no es tan indiferente el hecho de que uno lea una cosa e entienda otra. Es decir, a veces la traducción lo despista, lo lleva por otro camino, ¿no? De acuerdo. De ahí que es bueno mirar en diferentes Biblias, eventualmente, cuál es la traducción más fiel al texto original. Pensamos de que, ¿cómo llegaría Mateo a tener en sus manos las palabras propias de Jesús? Entonces, la primera explicación. Si Mateo fue el apóstol, ¿no?, seguidor de Jesús, posiblemente escuchó de viva voz. Si Mateo recogió, como dice Papías, algunas palabras y las ordenó muy bien, suponemos entonces que el redactor final o los redactores finales del Evangelio de Mateo, que fueron teólogos profundos, ya 40 años después de Pentecostés, porque el Evangelio fue escrito en el año 80, seguramente pasaron 40 años. Pentecostés, con la iluminación del Espíritu Santo, los enfocó correctamente, entendieron finalmente, porque ellos no habían entendido nada. Imagínense que si el día de la ascensión, según Lucas, a última hora antes de que Jesús se ascendiera, se atrevieron a preguntarle: ¿cuándo es que tú vas a instaurar el reino de Israel? No, pero es que es muy difícil. Demuestra que estaban muy lejos, no habían entendido nada. Entonces el Espíritu Santo cambió totalmente y poco a poco fueron, digamos, entendiendo, predicando, y obviamente los que intervinieron en la redacción del Evangelio de Mateo tuvieron una ventaja muy grande respecto, de repente, hasta Marco. ¿Por qué Marco no trae las bienaventuranzas? ¿Por qué Juan no las trae? ¿Por qué echar a perder el discurso en la montaña Marcos, siendo que fue el primero a escribir el Evangelio, según algunos otros? Siendo que, si hubo una colección de dichos del Señor, seguramente entre estos dichos estaba el discurso de la montaña, muy probablemente, o algo así. Marco no lo utilizó jamás. Marco se anticipó o no lo conocía, porque Marco estaba escribiendo en Roma, y de repente esta colección de dichos del Señor, que era la base en la cual se fundamentó Lucas y Mateo, de repente circulaba solamente en Palestina o en Siria. Entonces, muy importante, digamos, ver cómo Mateo pudo haber llegado a tener un dominio tal que ocupa 3 capítulos de la Biblia, de su Evangelio, dedicado al discurso de la montaña.
¿Qué significa? Que dio una importancia fundamental. De los 5 discursos, por supuesto, es el más largo, 3 capítulos versus pocos, medio capítulo de los demás. Muy bien. Nosotros vamos a seguir lo que vamos a leer, es más, yo lo saqué más que todo de un libro que escribió Reinero Canta la Mesa. Le decía que es un capuchino, biblista, teólogo, escritor, que dictó 2 o 3 veces ejercicios espirituales al Papa Juan Pablo II y a Benedicto, lo que indica que tenía... A Benedicto, que es teólogo. Imagínate que la... semejante... Entonces, me gustó esto, pero cuando encontré el libro de Carlos Meisters, donde Dios, ¿dónde estás? Es un carmelita que está en Brasil, ya muy anciano ahora, pero formidable en sus... me convenció tanto, punto que la próxima vez vamos a leer algo de sus conclusiones, para que tengamos 2 puntos de vista levemente diferentes, aunque en el fondo son, no se alejan mucho del texto. Muy bien. Entonces pensemos, dichosos los que eligen ser pobres, porque ellos tienen a Dios por Rey. La primera. ¿Qué dice respecto? Dice, los que eligen ser pobres. Esta es una traducción diferente. Bienaventurados los pobres. Y mire, el texto griego dice, en el espíritu, en to pneumati. Aquí dice de espíritu. Uno no entiende qué es ser pobre de espíritu, no. En el espíritu. Pero muy probablemente es igual. Pero tú dices que en griego no lo veo. En griego dice... En griego en to pneumati. O sea, en el espíritu. En el espíritu. Aquí dice de espíritu. Yo creo que es en el espíritu. La diferencia no debe ser muy grande, porque casi todos los... mire, la Biblia de Jerusalén es hecha por personas biblistas muy consumados de la escuela francesa que tiene su sede en Jerusalén. Y la más recomendada. Traducen, sí, la más comentada, de espíritu. Cuando el texto real de Mateo en el griego es ento, no importa. Pero aquí el Reinero dice, los que eligen ser pobres, porque ellos tienen a Dios por Rey. Entonces, bueno, leamos, entonces, primero que todo, leamos la primera observación, luego la comentamos. Las bienaventuranzas no son mandamientos como el decálogo del Sinaí. Son invitaciones a asumir nuevas actitudes acorde con los valores que Jesús ha proclamado y practicado. ¿Cuáles son los valores que Jesús ha proclamado? Pensemos en cuáles podrían ser los valores. La misericordia, la caridad. Compasión, fundamentalmente, ¿no? Compasión. Vino porque tuvo compasión, el Padre lo envió para... Ajá. ¿Qué más? Justicia. Justicia. La justicia es un término muy amplio, San Pablo lo tiene de una forma, ¿no? Justicia es hacer la voluntad de Dios, aceptar el reino de Dios, por tanto, ¿no? ¿Qué más? Justicia está asociada más a santidad que a otra cosa, ¿no? Sí, bueno, hacer la voluntad de Dios es la justicia según San Pablo, ¿no? Pero sí. Él la contrasta con la ley. Entonces entra en otra problemática que no viene al caso para hablar. De todas maneras, dice, son los que, dice, acordes con los valores que Jesús ha proclamado. La compasión, la justicia, ¿qué más? La sinceridad. Él luchaba mucho contra los fariseos que presumían ser justos y santos, pero sus obras eran contrarias. ¿Qué otra? Igualdad. La humildad. Sí, la fraternidad, También. la solidaridad con los pobres, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro? La apertura a Dios, por supuesto, ¿no? La oración. La fe, valores, ¿no? Sí, claro. ¿Qué más? La libertad, La libertad. ¿sí? No estar sometidos, digamos, al príncipe de ese mundo, que es el de Satanás. Entonces, son valores y muchos otros, ¿no? Que encontramos en el Evangelio. Entonces, dice, invitación a asumir nuevas actitudes. Entonces, es una invitación. A partir de este momento cambia la cosa. No son mandamientos, son invitaciones, lo que indica, uno puede aceptarlo o no aceptarlo. ¿Será así? Vamos a ver qué opina Carlos Mester, que tiene una tiene explicaciones muy convincentes, pero
quedémonos hasta aquí. Dice, son ideales propuestos, aquí viene, propuestos a los que quieren tomar en serio la buena nueva del reino de Dios. Aquí está, creo, cifrado en gran parte. Si uno cree, tiene fe que Jesús ha traído la buena noticia, que Dios es Padre, ¿no? Que Dios nos perdona, que Dios quiere que el hombre sea feliz, que la humanidad viva en paz, viva en solidaridad y fraternidad. Si uno tiene fe en eso, indica que acepta que Dios reine en su vida, ¿no? Entonces, pero son ideales. Entonces, un ideal casi nunca se consigue totalmente. El ideal siempre es algo, ¿no? Está muy por encima de nosotros, ¿no? Pero, Calvinista dirá más tarde, Dios no nos juzgará por si hemos logrado el ideal, que casi nunca se logra. El ideal significa ser santo, como Dios es santo. ¿Quién es? Por mucho que uno intente ser santo como Dios, nunca será, quedará siempre. Pero dice, por lo menos empezar, transitar, iniciar ese camino hacia ese ideal, esto sí es lo que nos pedirá. Porque si es una invitación hacia un ideal y uno nunca intenta iniciar el camino hacia ese ideal, eso sí dice, Dios lo juzgará. Porque si decimos que es palabra de Dios y ni siquiera empezamos a caminar en esta dirección, por supuesto, ahí sí estamos mal. Tampoco pretendemos que todos nos lleguemos a la perfección como un Francisco de Asís, una Teresa de Ávila, ¿no? Pero primero damos los primeros pasos. Entonces, ideal, propuesto a los que quieren tomar en serio la buena nueva de reino de Dios. Creemos que el reino de Dios es una verdad, sí, que Dios realmente quiere adueñarse y nos da todos los medios, los sacramentos, la oración, la imitación de los santos, ¿no? Porque si no creemos, perdemos, no tiene sentido. Muy bien, sigamos. La nota, primera nota. La primera bienaventuranza suele suscitar un problema de interpretación, porque es presentada por Mateo y Lucas en forma un poco diferentes. Lucas dice, bienaventurados vosotros los pobres. Mateo trae la misma bienaventuranza así, bienaventurados los pobres de espíritu. Sí, ahí está la diferencia. Sigamos. Mateo, que tiene una intención catequética, hace énfasis en el sentido religioso que la palabra pobres tiene en la espiritualidad hebrea y en el pensamiento de Jesús, y por eso añade de espíritu. Sí, en el alma. Sí, que no necesariamente se traduce en pobres, socialmente pobres, que carecen de medios, de recursos para vivir. Pero hay una pobreza que es todavía más profunda, y cuando uno está desprendido, desapegado de los medios, que no hace depender su vida del dinero, del poder, ¿no? Porque los recursos de la palanca, como vivimos en Colombia, ¿no? Sino que, sigamos. Algunos acentúan en Mateo el significado religioso y con Lucas el significado social de la pobreza. Eso. Entonces, aquí tenemos una cita de Reinero, Canta la Mesa. Los Bienaventuranzas del Evangelio, sí. Ediciones Monte Carmelo. ¿Quiénes son los pobres a quienes Jesús proclama bienaventurados? La gran pregunta, según Mateo. Los pobres en el Israel de los tiempos de Jesús y en todas partes son los que carecen de los bienes necesarios para una vida digna. Para Mateo, habla de los pobres de espíritu. Pobres de espíritu son los que dicen, para mí el dinero no es el valor más importante, no es un fin, sino un medio para compartirlo. Cuando hablamos que no es correcta la palabra pobre de espíritu, porque uno dice, este pobre de espíritu, ¿no? Es casi una forma despectiva de hablar de persona que le falta ¿qué? Personalidad, le falta... cambio, pobres en el espíritu diría mucho más el sentido, sí, que tiene un alma que no está pegada, cultivada, pegada a los bienes de este mundo, ¿no? Y si está en el espíritu, sí. Entonces no, pobre de espíritu, le falta iniciativa, le falta, ¿no es verdad? Cuando uno dice, este pobre de espíritu, ¿no? Entonces,
lo ideal sería la traducción correcta del griego, en el espíritu. En el espíritu. Como observación, porque yo sí tengo la Biblia griega y voy, y además que estudié griego para algo, me sirvió tantos años de camellar con los clásicos griegos. Muy bien. Pero pues sí me parece muy Sí. importante ese punto, porque en el Espíritu, si uno está en el Espíritu, y si el reino de Dios es cuando Dios se adueña de uno, es cuando el Espíritu Exacto. actúa en uno. Se adueña del Entonces espíritu de esa uno. es la pobreza, en la que uno Sí. está despojado de sí mismo. Así es. Esa es la verdadera pobreza, despojado de sí mismo y lleno del Espíritu, para que Él Exacto. pueda actuar en uno Exacto. y el reino de Dios esté Sí. en uno. Es Ahora una sí, buena explicación. ahora Cuando sí. Dios está en el espíritu del alma de uno, obviamente ve las cosas muy diferentes respecto a la riqueza, poder y vanagloria y vanidad, ¿no? Ajá. En el espíritu. Muy bien. De acuerdo. Entonces, dichosos son los que tienen poco, y lo poco que tienen están dispuestos a compartirlo con los que tienen menos. Los pobres de espíritu indicaría más una actitud interior que un estado social. Jesús no beatificó una clase social. El pobre de espíritu es el cliente de Dios que ha apostado todo por Dios en la fe. Aquí está la explicación muy buena, ¿no? Ujú. Decir ¿El que cliente? no es que los pobres que carecen de bienes, los mendigos, habitantes de la calle, son bienaventurados por ser habitantes de la calle y mendigos. No, sino porque ellos, al no poder confiar en el dinero que no tienen, en los amigos que no tienen, en la Sí. palanca que no tienen, confían que Dios se acuerde de ellos. Esto es poder. Lucas corta, dice pobres, porque dice Pobres. 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 Él no entra en esta dimensión en el espíritu, porque considera, Lucas es muy, desde este punto de vista, mucho más radical, ¿no? Para él son los pobres, son bienaventurados porque Dios se ocupa de ellos, porque nadie se ocupa de ellos. Ni el gobierno, ni la alcaldía, ni nadie de los pobres, porque siguen siendo pobres o porque nunca se han esforzado por superarse, o porque nacieron en condiciones tales. Entonces, pero Dios sí se acuerda de ellos. Dios dará un día, los enriquecerá. Mientras que el mundo se olvidó de ellos, tengan en cuenta que son miles de millones los pobres del mundo, algunos en la miseria absoluta, ya que los gobiernos manejados por los grandes grupos financieros no se acuerdan de los pobres, Dios se acordará de ellos. Entonces, Lucas tiene razón también. De acuerdo. Lo que yo tengo es como la siguiente pregunta. Uno, cuando habla de pobreza, obviamente es el opuesto de riqueza y generalmente lo mide en bienes materiales. Claro. Obviamente ya vimos que ese no es el sentido ni nada. Pero yo quisiera saber si en ese tiempo era, digamos, también el pobre y el rico, digamos, se tenía ese mismo concepto, o el pobre era, digamos, como la persona que podía vivir sin necesitar nada, que es, digamos, como la palabra que quiere expresar acá, ¿no? Tenga en cuenta que en este tiempo la pobreza era todavía peor que aquí. Era más... Se den cuenta que cuando desde el cónsul Pompeyo entró en el año 63 a.C., entró en Palestina y la sujetó al Imperio Romano, llegó a ser una de las regiones, ni siquiera provincia, porque la provincia de Siria tenía como apéndice muy poco importante Palestina. El ejército que hizo, el ejército romano, tenía como premio por haber luchado, por haber conquistado, se apoderaba de las tierras de ellos. Entonces, los que tenían un pequeño predio, como en Galilea, como en Nazaret, perdieron muy probablemente gran parte de su tierra y se convirtieron todos en ser, como se dice, los que trabajan por los demás, en asalariados, el asalariado. Por lo tanto, la pobreza era general en ese tiempo. Solamente los amigos del rey Herodes Antipas, que era rey colocado por los romanos ahí, un sainete, y los demás eran, y sus empleados, sus funcionarios, los demás eran muy pobres. Por lo tanto, la pobreza que veía que Jesús era real, era real. Pero obviamente Jesús tenía una mirada mucho más, un horizonte mucho más grande. Decía, los que son pobres
como sus propios discípulos, que eran pescadores, etc., podrán un día ser bienaventurados. Lo que nos extraña es que combina bienaventurados, felices, con una situación que es todo lo contrario. Son los más infelices, ¿no? Porque tienen que depender de no sé cuántas personas. Muy bien. Sigamos. Jesús proclama dichosos los que toman la decisión de no acumular dinero y bienes. ¿Por qué son dichosos? No porque tengan méritos religiosos, sino porque Dios, su Rey y Señor, los defenderá por ser pobres indefensos. Bien, si todos los demás se olvidan de los pobres, Jesús asegura que Dios no se olvida de ellos y tarde o temprano los hará bienaventurados. Nosotros decimos, esto es bonito en el papel, pero hemos visto que los pobres desde cuando empezó la humanidad, durante la época de Cristo hasta hoy, son abandonados, sufren todas las secuelas de su pobreza. Entonces, ¿por qué llamar? Es una tomadura de pelo, digamos, ¿no? Llamar bienaventurados los que realmente y siguen siendo desdichados. Entonces, ¿qué opinan? Es una promesa, la bienaventuranza. Son promesas, son anuncios, son simples invitaciones hacia un ideal que nunca se podrá lograr. Es el camino seguro para seguir. Y claro, es una gran dicotomía porque pelea y raya con lo lógico, lo evidente, cuando todos aspiraban seguramente a ser ricos. Por lo menos a tener algo. No, pues a comer, sí. A tener algo, sí, a tener su tierrita, sí, o recuperar. Eso, principalmente la tierra, la casa, de repente, un empleo fijo, que no tenían gran parte de la gente, eran asalariados, como la parábola del dueño del viñedo que sale a las 9 y ven en la plaza, en el parque, como decimos en Colombia, poco de gente lo llama, sale a las 11 y encuentra otra vez, sale a las 3 y encuentra otra gente, hasta las 5 se ve que desempleo era... Total. Yo creo que aquí sí. hay dos puntos, y uno es como el momento en el que, si tú de verdad quieres hacer el camino, claramente el Dios dinero es el primero que hay que desbancar. No, eso no significa que entonces ahora hay que vivir debajo de un puente, porque pues Dios no te quiere ver mal. Lo que pasa es que claro que la gente lo ve extremo y quién sabe cómo se ha interpretado. De ahí al desprenderse de todas las cosas materiales, llámese dinero, bienes o lo que sea, ahí empieza entonces ese vaciamiento más profundo espiritual, y entonces ya podríamos empezar a hablar de otro nivel, en donde ya despojado no solo del dinero, de las cosas, de los apegos, de todo lo que lo aleja a uno de Dios, él ya puede estar ahí. Entonces pero es sí, una pobreza que atraviesa todo. Okay, pero un desprendimiento. ¿Será fuente de felicidad, de bienaventuranza, de dicha, el hecho de seguir siendo pobres? Visto desde el punto de vista espiritual. Con certeza sí, porque hay libertad. Puedo tener o no tener dinero, eso es lo de menos. No dependo de tenga o no tenga, soy libre. Esa es como la libertad ante el dinero. Es como una actitud la libertad más que... da cierta satisfacción, soy libre, y sí, pero es una libertad muy abstracta, porque tengo que depender de jefes que me maltratan, que me pagan un mal salario o que me despiden cuando me da la gana. Esta libertad pues muy relativa, que sea fuente de felicidad o no. Pero aquí dichosos, bienaventurados, sí, los que eligen ser pobres. Es que hay uno que le tocó ser pobre y a otro que elige. Sí. Bueno, San Francisco eligió ser pobre. Sí, eligió ser pobre. Tal cual. Y fue un hombre feliz, desde otro punto de vista. Pero, ¿cuándo es que Dios cumplirá esta promesa? ¿En este mundo? ¿O se reserva el cumplimiento de la felicidad, de la bienaventuranza después del más allá? Yo me sintonizo con Carolina. Si uno está pobre de sí, es rico de él. Entonces ahí está bien, el que está rico de él es muy feliz. Ahora hay mucha gente pobre
que de pronto no tiene los recursos, pero está lleno de otras cosas. Que puede estar De- lleno de de orgullo, envidia, de de envidia, egoísmo, de rabia, de venganza, de rencor, de de- odio y una cantidad de cosas. Pero coincidimos que no son los pobres socialmente No, pobres. claramente no. No. Desde un punto de vista sociológico, no son ellos, sino los que eligen ser pobres para que Dios se acuerde de ellos y les dé una felicidad que no está al alcance de sus medios. Y yo creo que yéndonos, digamos, como al otro lado, pues si no, Bill Gates sería el hombre más feliz del mundo y realmente creo que no lo es. Entonces, y pues qué pena que ahí juzgue Sí. sin que haga un juicio, pero realmente también uno ve gente que tiene muchos bienes materiales y que no disfruta y no es No son- feliz, sí, no son felices. no encuentra la felicidad. Es más el que se despoja de todo. Normalmente la gente que vive copada hasta acá, los índices de la bolsa, del dólar, Las etc., acciones. no son personas normalmente felices, aunque se den gustos que el pobre no puede darse. Pero, en cambio, yo me acuerdo siempre de un episodio, una vez estaba en Antioquia, hace muchos años, y bajamos muy lejos de Medellín, por Santa Elena. Bajé por encontramos un ranchito, una pareja, muy distante del caserío, etc. Y le pregunté, ¿ustedes son felices? Sí. Vea, nosotros vivimos en Medellín con todos los gustos. Nuestros hijos se casaron, nosotros preferimos venir aquí, no eran católicos, y vivimos lo que dice el Evangelio. Vivimos felices, cultivamos nuestra huerta, tenemos una gallina, vivimos felices. Seguramente mucho más felices que Pablo Escobar o que Rila Lule, ¿no? Que De vive en acuerdo. esta misma ciudad. Pero lo que indica que sí, el privarse puede ser fuente de mucha felicidad, en cambio el tener mucho no coincide con ser bienaventurados. También cabría acá decir, uno podría aquí decir, no, pues entonces no hago nada y que la iglesia me dé el mercado, yo me vuelvo pobre, porque es más, pues soy pobre de espíritu, entonces me dan todo. Y hay muchas personas que teniendo la oportunidad, los dones, las habilidades, tampoco Sí. deciden salir adelante. Entonces no se trata de... Por eso Termina que- siendo incoherente con pobrezas físicas, Sí. con pobreza Por eso material. que la intervención de Lucas, Ajá. que es tajante, pobres, puede dar lugar a esto. Ay, Pobre porque lo quiso ser pobre, que se entregó al trago, se entregó a la droga, se entregó o se al entregó vicio. a la misericordia, Sí. entonces pues, me paro en el semáforo y pido porque pues, Exacto. soy pobre y aquí dice que yo soy bienaventurado. Ajá. Entonces esto se puede llevar a malinterpretación si no Sí. se ve un poco más en otro nivel también. Continuemos leyendo Sí. lo que sigue, luego vamos a mirar en la encíclica, que es otra fuente interesante, Gaudite et Exsultate, es la última exhortación que publicó el Papa Francisco, que describe las bienaventuranzas también como medio camino de santidad. Sigamos en la página 168. ¿Qué promete Jesús en la primera bienaventuranza? Los que eligen ser pobres un día escucharán las palabras del Señor. Venid, benditos de mi Padre, dichosos vosotros, Dichosos. recibid en herencia el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era extranjero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis. Entonces Jesús dice dichosos, lo que da, dice dichosos vosotros que reciben en herencia el reino, porque a ellos está destinado el reino de Dios. Los que no confiaron tanto en sus medios, en sus recursos, ni en la fortuna, sino en que Dios le dará mucho más, ¿no? Ese reino de Dios. En el Evangelio de Marcos, siga, En el Evangelio de Mateo, Mateo. encontramos otras enseñanzas de Jesús acerca de la pobreza. Mateo 6:19. Déjense de acumular riquezas en la tierra donde la polilla y la carcoma las echan a perder, donde los ladrones abren huecos y roban. En cambio, amontonen riquezas en el cielo. Aquí es, donde ningún ladrón, etcétera, ¿no? Sigamos. Porque donde tengas tu riqueza, allí tendrá tu Tendrás corazón. tu corazón. Por eso les digo,
No anden preocupados por la vida, pensando qué van a comer o a beber, ni por el cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios nos ha dado la vida y el cuerpo. Si nos ha dado lo más, nos dará lo menos. Por eso no anden preocupados pensando qué van a comer o qué van a beber o con qué se van a vestir. Son los paganos quienes ponen afán en esas cosas. Ya sabe su Padre del cielo que tiene necesidad de todo eso. Busquen primero que reine su justicia y todo eso se os dará por añadidura. Viendo que Mateo refuerza todavía en otros pasajes de su evangelio con las palabras de Jesús que son claras, enfáticamente, ¿no? Que apuntan a que el que anda solamente detrás del comer, del beber, de la riqueza, etc., ¿no? Va en contravía un poco de toda esa orientación hacia el reino de Dios. Sigamos la última. La bienaventuranza de los pobres es de gran actualidad en el contexto histórico en que vivimos, marcado por la preocupación por la ecología y la salvaguardia de lo creado. Una manera de vivir la bienaventuranza evangélica es volver a un uso sobrio y moderado de las cosas. Muy importante, fíjense. A un estilo de vida simple, que permita gozar de los bienes de la creación sin abusar de ellos o desperdiciarlos. San Pablo define a los apóstoles y a todos los cristianos como personas que no tienen nada y lo poseen todo. Está bonito. Y el Papa Francisco en la Gaudete exultat significa gozad y exultad, ¿no? Y llenad de alegría, sobre el llamado a la santidad. Dice, puede haber muchas teorías de lo que es la santidad. Cada maestro de espiritualidad, ¿no? de Juan de la Cruz, Santa Teresa y San Ignacio, etcétera, tenían un enfoque muy diferente. Para Ignacio era formar una compañía de soldados fieles, obedientes, ¿no? Los jesuitas. Papa Francisco es jesuita. Esta reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez, no tanto, qué es ser santo, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. O Francisco las entendió muy bien, obviamente para que sean tan sencillas, ¿no? Van a ver que entraremos en muchas discusiones sobre la interpretación de cada una de ellas. Pero son sencillas, dice. Son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del Maestro, que me parece una de las mejores definiciones. Aquí está pintado Jesús. Pero claro, uno dice, si es así, Jesús, ¿quién puede apuntar un ideal tan grande? Si Jesús es el retrato de las bienaventuranzas, entonces es muy difícil ser imitadores de Jesús y de sus discípulos, ¿no? Porque las pone muy arriba. Dice, estamos llamados a transparentar el rostro de nuestra creencia. Bueno, aquí dice, la palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo. Para Francisco dice, ser santo significa ser feliz. Porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Pero acerca de la primera bienaventuranza, dice, la bienaventuranza, primero que todo, no de ninguna manera son algo liviano, reconoce que son difíciles, o superficial. Al contrario, ya que solo podemos vivirla si en el Espíritu Santo nos invade con su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad del orgullo. Lo que indica que con nuestra propia fuerza no vamos a lograr ser pobres, ni mansos, ni misericordiosos, ni puros de corazón, si el Espíritu Santo no actúa en nosotros. Volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y el respeto que merece el Maestro.
Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. Realmente, las bienaventuranzas, aún para Carlos Mester, son un cuestionamiento. Jesús sabía que los apóstoles no eran tan cándidos, tan así que Santiago y Juan fueron a decirle, cuando estés en tu reino, guárdanos aquí el sillón al lado tuyo, porque iban detrás de algo. Y tenían interés. Judas, que tenía la bolsa, según Juan, era una persona que, bueno, entonces, bueno, aquí viene la primera nota. Mire cómo dicen, felices los pobres de espíritu, otra vez se repite de espíritu, que no es la mejor traducción, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí dice, ¿dónde colocamos la seguridad de nuestra vida? ¿En el dinero o en la providencia de Dios? Ahí está. La riqueza no te asegura nada. Es más, cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la paz de Dios. De verdad, la gente uno dice, ¿cuándo fue? Hoy, en el taxi, vi que tenía una figurita que trajo de China, de una mujer que, digo, ¿usted reemplazó a la Virgen por esta figurita ahí? Le pregunté al taxista. No, dice, la Virgen la tengo aquí arriba. Prima. Y en cambio me gusta que esta mujercita está dando... Danzando. A la gente, la palabra de Dios es una palabra que le suena como algo raro, ¿no? Pero si uno no se alimenta solo de las cosas de cada día, no tiene espacio por su palabra de Dios. Entonces dicen, por eso Jesús llama feliz a los pobres de espíritu, que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad. Es una interpretación muy buena. Claro. El reino consiste en dejar que Dios reine, se adueñe de nosotros, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Si uno lo tiene ya copados, pone el letrero en la puerta, no, ya estoy en otra onda. Sí, cupo full. Eso. Esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella santa indiferencia. Bueno, habla de San Ignacio. Por supuesto, como buen jesuita tenía que citar a San Ignacio. Lucas no habla de una pobreza de espíritu, sino de pobres a secas. Y nos invita también a una existencia austera y despojada. Y termina el Papa con esta. Ser pobre en el corazón, esto es santidad. Y después de cada bienaventuranza agrega, ser manso es ser santos. Ser puros es santidad. Me parece muy bien. Porque uno cuando le dicen santo, sed santo como yo soy santo, dice no, esto me está pidiendo cosas demasiado grandes. Pero si a los pobres de espíritu pueden ser un camino de santidad. Sí, al medida que van avanzando, ¿no? Se quedan muy bien. Pasamos a la segunda. ¿Quiere, Jorge? Dichosos los no violentos. Dichosos los no violentos, porque estos van a heredar la tierra. Esta bienaventuranza suele ser traducida así: bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Jesús en Mateo 11:29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esta bienaventuranza es el autorretrato de Jesús. Cristo es el verdadero pobre, manso, el puro de corazón, el perseguido por la justicia. Gandhi decía: aunque Cristo no hubiera existido, el sermón de la montaña permanece siempre verdadero ante mis ojos. En cambio, para nosotros los cristianos, el sermón de la montaña y las bienaventuranzas son más que un bonito discurso. Es la persona de Cristo, de Jesús de Nazaret, lo que hace que las bienaventuranzas sean una realización histórica de la cual cada uno puede sacar fuerza. Si las bienaventuranzas son el retrato de Jesús, lo primero que hay que hacer es comentar de cada bienaventuranza cómo la vivió Jesús. Eso me parece muy bueno. La bienaventuranza es el retrato vivo de Jesús. Hubiera sido inaceptable
que Él viniera a traer la buena noticia y hablara cosas tan sublimes, tan bonitas de las bienaventuranzas, para que Él mismo no las practicara. Se supone que Él mismo era el retrato del el pobre en el espíritu, porque no anduvo detrás nunca, ¿no? Vivió en Nazaret, en una humilde casa, con toda su familia, por tanto, el autorretrato de Jesús es la bienaventuranza, me parece. Y la cita de Gandhi, si los no cristianos reconocen que es lo máximo que hay de ideales en el mundo, y lo reconocen que es parte, lamentablemente si los cristianos vivieran de acuerdo a este mundo de la bienaventuranza, todo el mundo cambiaría el mundo, por supuesto. Total. Pero como los cristianos predican y no lo hacen, entonces esto es lo que le mantuvo a él lejos de convertirse al cristianismo. Veía la contradicción entre la predicación y la vida. Sigamos. Cuando el pueblo de Israel ocupó Canaán, cada tribu recibió un pedazo de tierra, lo suficiente para vivir. Muy importante. Por eso que en Israel nadie debía renunciar a su pedazo de tierra, ¿no? ¿Se acuerdan del episodio de Jezabel y Acab, que tenía un predio cerca de la casa real donde vivía y quiso comprárselo al dueño? El dueño dijo: no, esta tierra me la heredé de mis padres, los que conquistaron la tierra prometida, ¿no? Yo no puedo venderle ni al rey. El rey lo mandó matar, la mujer de él, Jezabel, que era pagana, mandó a matar al Señor y el rey se apoderó. Pero el profeta le dijo: tú cometiste, ¿no? Porque la tierra era sagrada para ellos. El pedazo de tierra que tenía era, no, solamente Roma se apoderó, los soldados, y Herodes se apoderó de las mejores tierras para poder pagar los servicios que venían prestando. Muy bien. Pero más tarde, sí. Pero más tarde, en la época de la monarquía, los reyes corruptos y voraces de Judá e Israel empezaron a acumular tierras y propiedades, suscitando la ira de los profetas, que, como lo vemos en Isaías 5:8, maldito el que añade campo a campo, maldito que añade a casa y no deja espacio para nadie en el país. Increíble, ¿no? Los Maldito, terratenientes, los terratenientes, los que dueños de tantas inmuebles, etc. La ambición. Sí. En tiempo de Jesús la situación de injusticia continuaba igual y peor, porque la propiedad de la tierra había pasado a manos de los ocupantes romanos y de sus amigos, saduceos, herodianos, oficiales del ejército, etc. Jesús tomó partido y proclamó abiertamente: dichosos a los no violentos. Los no violentos. Dichosos los no violentos. Sí. Que eligen recuperar su pedazo de campo y sus derechos, pero sin usar la fuerza. Sin usar la fuerza, dice. Los no violentos. Son dichosos porque ellos heredarán la tierra. Y no se trata de que cada familia va a recibir un pedazo de tierra, sino que todos juntos van a poseer toda la tierra que Bien. era de unos y otros. Muy bien. Sigamos. ¿Qué quiere decir? Los mansos, los no violentos, los que pretenden, por supuesto, asegurar su propio pedazo de tierra sin utilizar la violencia, ¿no? Pero ¿cuándo será? Cuando vemos que todo lo contrario, que en Colombia el 80 o 90% de la tierra está en manos de unos pocos, ¿no? Entonces, es una bienaventuranza, es una invitación, es una bienaventuranza sin fundamento, ¿no? Siendo que la realidad es otra. Y creo que en muchos países, salvo de repente países muy desarrollados como Alemania, Italia, donde la tierra todavía sigue siendo fuente de bienestar, pero normalmente la tierra es de unos pocos que la compraron, como las FARC, que la apoderaron, y unos muchos que tienen que largarse de su tierra, ¿no? Para ir a poblar las periferias de las ciudades. Pues, ¿dónde está la bienaventuranza? Algunos se preguntan. Esta es la gran pregunta. ¿Cuándo es que Dios
hará dichosa la gente mansa que no utiliza la violencia para ocupar. Tengan en cuenta, se me ocurre algo, hace unos 30, 40 años se habló mucho de la teología de la liberación. ¿Por qué? Unos obispos, frailes, unos pasaron hasta a la guerrilla, ¿no? Los fundadores de los helenos, pretendían que el evangelio tenía que ser una fuerza y tenemos casi una ideología política para poder lograr que los pobres, los desposeídos, pudieran recuperar su papel en la sociedad. Obviamente la Iglesia, porque asimilaron mucho que la metodología que ellos proclamaban era muy similar a la ideología marxista, por lo tanto la jerarquía, el Vaticano, ante todo Benedicto XVI, cuando estaba de presidente, director de su congregación, condenó, pero sí tenía un fondo de verdad. La Iglesia no puede aceptar, digamos, que los pobres sean privados de sus derechos, de sus tierras, etc. Y por lo tanto tiene que apoyar todo movimiento social encaminado a recuperar, digamos, los derechos de los desposeídos. Era un poco la idea. Nació en Perú, bueno, y hoy día todavía hay personas y hay corrientes del cristianismo, del catolicismo, muy orientado hacia la teología de la liberación. El Evangelio tiene que ser una herramienta para que la Iglesia vaya poco a poco, digamos, haciendo conciencia de que no basta predicar, sino hay que apoyar todo movimiento que promueva la restitución de la tierra y los derechos. Eso. Claro, pero aquí entonces Sí. hay que ayudar a los pobres, pero sin violencia, porque entonces ahí ya se contradeciría con el segundo. Por eso que alguno, como Camilo Torres, se fue al otro bando. Pensó que la mejor era con el fusil. Exactamente. ¿No? Ahí ya, hasta ahí llegaron, no leyeron el siguiente Y versículo. pagó el precio del Sí, error. exacto. Bueno, Cambio Gandhi sí lo hizo bien en ese sentido. sí. Sigue en pie la teología de liberación y creo que es una riqueza. Es decir, tampoco podemos pasar al otro extremo de predicar, ¿no? Paciencia, sumisión, humildad, porque Jamás con violencia. esto fue lo que causó de que Marx y Engels dijeran que el cristianismo es al contrario de los intereses de la clase obrera, porque proclama que hay que ser muy sumisos, muy humildes, que pensando que Dios les dará un día la remuneración, ¿no? La bienaventuranza. Entonces ellos dijeron, no, hay que unir la masa obrera para lograr reclamar sus derechos. Entonces hay visiones muy diferentes, pero ¿qué dice Jesús? Pero Sigamos. perdón, como para Sí, claro. sintonizándome con la idea de Carolina, el vaciamiento de sí para que lo llene el Señor es la humildad, mansedumbre y la humildad, que es el camino de Jesús. Entonces ahí conquista la tierra. La tierra es el reino de Dios, la tierra prometida. Entonces nos tenemos que resignar a vivir siempre sumisos, cabizbajos, pensando que un día Dios nos dará la felicidad en el más allá, o hay que pretender que esto tiene que realizarse aquí. Ya, es ya, Yo creo que ya. es ya. Allá. Pero, Para mí es según Ya, esta pero sin interpretación, violencia. Ya, la pero promesa sin- es para el más allá. No, es ya. No, ya. No, ya, es poco a poco, es esa conquista, es poco a poco, paso a paso. Fíjense que hay, si Día a presta día. para... Claro. Sí, sí. Pero claramente, si uno es entre la humildad y todos los dones que Dios te va dando en la medida en que uno se va vaciando de sí mismo, pues llega también la pacificidad. Y seguramente el Espíritu Santo, que es más creativo que cualquiera, va a encontrar salidas para que sin ser, o sea, yo creo que el Señor en tiempos de hoy hubiera dicho hay que ser mansos pero no mensos, o sea, que en serio que una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso, y creo Sí. que hay un límite, digamos, y el Espíritu Santo tampoco lo va a dejar a uno
dejarse pues oprimir, así se escondían los cristianos para evitar que los martirizaran, muchos de ellos podían huir y demás, no todos, pero lo que quiero decir es, si de verdad hay confianza en el Señor, ¿por qué confiar en un arma? O si de verdad hay confianza en el Señor, ¿por qué el Espíritu le va soplando a uno? Pero de verdad nos falta ese paso de confianza. Lo que pasa es que estamos lejos y suena como por allá una historia muy difícil, y obviamente los sistemas políticos y a veces en el desespero mucha gente termina en las armas, que es obviamente una decisión equivocada, pero si fuera el Espíritu es fuego y es mucho más que todo un ejército, pero habría otras salidas, o sea, habría muchos más Gandhis proporcionales a cada historia y a cada sociedad, que siendo unos revolucionarios como lo fue él, pudieran, sin hacer que nadie muriera, sacar a toda una población a la libertad. Ese tipo de super contradicción ante lo que hoy vemos, es a lo que yo creo que estamos invitados, porque para mí la violencia desde cualquier punto de vista nunca va a encajar, porque termina generando más violencia. Eso es lo que el enemigo quiere. El ejemplo de Gandhi es patético. Él predicaba la no violencia y el Imperio Británico tuvo que ceder al ideal y a las protestas, la huelga de hambre que hacía, ¿no? Ajá. Y tuvo que entregar India en poder. Claro, después nació la pelea entre Pakistán y ¿no? Si los musulmanes querían su partecita y los hindúes por supuesto la propia, pero la no violencia demuestra que el creer en que debe devolvérsele a los dueños de la tierra, claro, también el dominio, la administración, da razón. Pero puede entenderse entonces que el católico, el cristiano, no puede participar en movimientos que reclamen, y aún con, bueno, a través del voto, el voto, ¿no? Sí, hasta una marcha. Medios lícitos. Exacto. Lo que Jesús ahí reclama, la no violencia. La no violencia. Pero hay muchas formas de hacer violencia en el sentido cristiano. Bueno, el periodismo, un periodismo que defiende los derechos de los dueños de la tierra, de los verdaderos, los que trabajan en la tierra. De cualquier es cosa una forma de hacer violencia, sí, reclamar. La televisión, la radio, la iglesia no puede, no tapa la iglesia no puede patrocinar, ni callarse, ni voltear la cabeza ante los graves escándalos de que la tierra esté, y la riqueza, el poder esté en manos de unos pocos, cuando la mayoría no tiene ni siquiera lo mínimo para vivir. Entonces, de repente, por ahí es donde va. ¿Qué opinan? Sí, y que la violencia siempre genera más violencia, y es como más bien como contagiar al otro, sí, de la paz que justamente nos da Jesús. Y adicionalmente ahora, digamos, como pensando en el mundo moderno, hay ahora tantas series que son demasiado violentas y muchas que vienen con ficción, y yo peleo mucho porque yo digo que así sea ficción, si uno se alimenta con esa violencia, tarde que temprano puede ser que lo que tú dices, la violencia no solamente es disparar un arma, sino después la palabra mucho. Pueden ser palabras, gestos y cosas que uno no saben dónde los aprendió, y puede ser hasta en la televisión, en esas cosas ficticias, digámoslo así, ¿no? Sí. Hoy día hay más violencia en la televisión, en la publicidad, en las películas, etcétera, que en la realidad. Hay guerras continuas. Ya, Papa Francisco habla de la Tercera Guerra Mundial, porque en muchas partes del mundo hay guerras verdaderas, con armas, y Rusia y Estados Unidos están armando continuamente. Ahora están compitiendo por quién tiene los misiles más poderosos, ¿no? Por lo tanto, violencia, la no violencia o la mansedumbre que reclama es un arma cristiana. Pero es una mansedumbre en acción. Sí. No una mansedumbre... Ahora, hay una premisa acá, hay una premisa. Vamos a ver qué promete Jesús. Jesús promete una plena independencia, libertad en la solidaridad, plena autonomía. ¿Y cómo? Una vez más, si los creyentes forman comunidades cristianas solidarias, comprometidas con la justicia, decididas a no acumular dinero y bienes,
y servir a los más pobres. En otras palabras, si se constituye el reino de Dios, comienza un proceso de liberación del sometimiento. El sufrimiento causado por la presión, la marginación, el trabajo forzado, terminarán, se acabarán las violaciones a los derechos contra la dignidad y la libertad. Yo, cuando leo esto, siempre me acuerdo de la ciudad de Dios. La Sí, ciudad es sí. reflejo de esto. Sí, personas, diferentes estatus sociales, diferentes ¿no? procedencias que comparten bienes y viven de la solidaridad, de la caridad, pero también de la iniciativa, del trabajo de cada cual, ¿no? Y Sí. ahí se da que sin violencia se logra esa paz, ese bienestar que no lo tiene mucha gente, porque quiere solamente pensar yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y poniendo todos, cada uno de un poquito de Eso. acuerdo a sus capacidades. Exactamente. Terminemos. Si los creyentes no damos el primer paso, Piense siempre que hay detrás hay 200 personas que le están Nos están leyendo escuchando. más. si los creyentes no damos el primer paso en esta dirección, si no formamos estas comunidades solidarias, ese proceso de liberación no empezará, porque el Señor no actúa solo, sino por medio de sus discípulos, a quienes ha enseñado las bienaventuranzas. ¿Quiénes tienen culpa entonces, la responsabilidad de que no se dé esta bienaventuranza en la realidad? Todos. Ay, Jesús Dios. vivió realmente, ¿no? Vivió manso, humilde de corazón y vivió en paz. Solamente que debido a esta mansedumbre lo aprovecharon sus enemigos para exterminarlo, porque eran los dueños del templo, de las ofrendas, del ganado, de la tierra. ¿Quiénes fueron los que No les mataron? convenía este Fueron los discurso. sumos sacerdotes Claro. y fueron los saduceos, amigos de los romanos, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, el manso no corre riesgo de ser anulado, porque no opone violencia, como Jesús, que ni siquiera contestaba a Pilato, y por eso fue anulado. Miremos lo que dice. Entonces, a mí me gusta mucho, si creemos que el reino de Dios es una realidad tajante, viva, como dice, que el Espíritu de Cristo está construyendo el reino de Dios, esto va a ocurrir, que los mansos serán bienaventurados. Si no creemos en esto, olvidémonos de la bienaventuranza. Uno tiene que tener, aquí tiene que ser muy claro, o creo en la palabra de Jesús, transmitida por Mateo, o no creo. Si creo, indica que el reino de Dios es que Dios reina solamente a través de estas actitudes y de estas formas, ¿no? De mansedumbre, de no violencia, de desprendimiento de las riquezas. O si no creo, entonces es pura paja. ¿No es verdad? Y ahí uno Aquí puede tener. uno tiene que cuestionarse de verdad. La fe no es simplemente, yo creo en Jesús un día, creo que lo que dice el Evangelio es pura realidad. En la medida que yo pienso en Paracelso, que creyó en ese ideal de pobreza, de castidad, de obediencia, de fraternidad, de colaboración. Y se dan las cosas, ¿no? Ahí sí, él es un creyente de verdad, en el sentido, porque se ven los resultados. Por eso dice, dice, porque el Señor no actuó solo, sino a través de sus discípulos. Vamos a ver qué dice el Papa Francisco. Bienaventurados. Felices los mansos, porque heredarán la tierra, dice él. Es una expresión fuerte en ese mundo que desde el inicio es un lugar de enemistad, donde se riñe por doquier, donde por todos lados hay odio, donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres, hasta por su forma de hablar y de vestir. Sin embargo, aunque parezca imposible, él mismo lo reconoce, Jesús propone otro estilo, la mansedumbre, en lo que practicaba con sus propios discípulos y lo que contemplábamos en su entrada en Jerusalén. Mira a tu rey, que viene a ti humilde, montado en una borrica.
¿no? En el último modelo del... de Mercedes. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Aquí lo dice claramente, el que es humilde y manso. Si vivimos tensos e increídos ante los demás, terminamos cansados y agotados. Pero cuando miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una mano y evitamos desgastar energías en lamentos inútiles. Que sucede muchas veces, hay mucha gente que llora, pero no hace nada para salir de él. Para Santa Teresa de Lisieux, la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades. Como ella misma hacía en el convento. Sí. Uy, tú, La mejor amiga, Sí. la que creía que Santa Teresa era su mejor amiga, le hacía la vida cuadritos y ella jamás la mortificó en todo el la fondo. mortificó todo el tiempo, y ella pensaba que era su mejor amiga, la otra monjita. Y cuando se dieron cuenta de los escritos, ella entendió también que había sido la que más duro le dio. Sparring, por eso es sparring, No, la santificar. la santificó. La que la santificó. Sí. Dice Y Pablo. la quería y la respetó siempre. Sí, No, perdón. confirmando lo que decía, Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo, lo que indica que uno, Ahí por está. mucho que intente, No. siempre se le nace el odio, el rencor, la voluntad de agredir al otro que le hace daño, ¿no? Solo el Espíritu puede traer en nosotros mansedumbre y calma. Propone que si alguna vez nos preocupan las malas acciones del hermano, nos acerquemos a corregirle, pero con espíritu y mansedumbre. Recuerda, piensa que también tú puedes ser tentado. Aun cuando uno defienda su fe y sus convicciones, lo digo ahora en los Emiratos Árabes. San Francisco fue a hablar con los saracenos y con el sultán de Egipto, en su tiempo, en 1219, y recomendó nada de discusión sobre la fe, únicamente digan, somos cristianos. ¿No? Lo repitió ahora en la última homilía. Aun cuando uno defiende su fe, sus convicciones deben hacerlo con mansedumbre. Hasta los adversarios deben ser tratados con mansedumbre. En la iglesia muchas veces nos hemos equivocado. Toda la Edad Media, la guerra contra las brujas, contra los herejes, ¿cuántos muertos fueron? Como Santa Juana de Arco, ¿no? Y otros, por no haber acogido ese pedido de la palabra de Dios. Dice que la Biblia, cuando habla de los mansos, utiliza una palabra, los anahuín. Anahuín eran los pobres como María, como Zacarías, como Isabel, ¿no? Eran los pobres de espíritu, porque a ellos es el pequeño resto de Israel que acogió a Jesús. Un pequeño resto, pequísimo. Comenzaron los apóstoles, ¿no? Estas personas, la gran mayoría se desentendió, y por eso que Israel anda por otro lado, ¿no? Desde ese tiempo. Dice, asimismo, el Señor confía en ellos, en ese pondré mis ojos, en el humilde, en el abatido, que se enternece ante mis palabras. Entonces, papá, tenemos las dos. ¿Cómo le parece? Uno entiende aquí la bienaventuranza en otra perspectiva. Cuando leamos Carlos Mester, en la próxima vez, nos damos cuenta que todavía es más convincente en cierto aspecto, porque él refuta cantidad de ideas que hemos ido cultivando nosotros acerca de la bienaventuranza, porque son difíciles de entender. Tan así que hay interpretaciones muy opuestas. Muy bien. Sigamos, diga usted. Dichosos los que sufren. Dichosos los que sufren. Dichosos los que sufren, Bastante porque categórico. ellos van a recibir el consuelo. Muy bien. Los que sufren es una expresión tomada del Isaías. Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí. He venido a consolar a los que sufren, a dar la buena noticia a los pobres, Etcétera. etc. En Israel los que sufren eran los oprimidos, los sometidos o otros pobres, o los Pueblos. otros pueblos, asirios, babilonios, persas. Hoy día los que sufren son, en primer lugar, los que están oprimidos a causa de las clases ricas, poderosas. Ellos son los oprimidos.
porque los oprimidos van a ser dichosos, porque van a encontrar consuelo, alivio. ¿Cómo va a ser eso? Es que Dios viene a cambiar la situación social de los oprimidos del mundo. Una vez más. Claro. Parece una toma de pelo, ¿no? Toma de pelo. ¿Desde cuándo los oprimidos son felices? Uno dice, si lo lee esto un marxista, una persona como mi amigo Acosta, ¿no? Que pasó de ser teólogo a ser ateo, etc., dirá, estas son pura paja. Nunca los pobres, nunca los sufridos son dichosos. Todo el mundo son rebeldes. Mire esta mujer que hoy se tiró con su hijo de 10 años de un puente en el Tolima. Una mujer pobre, 36 años, terminó tirándose ella con su hijo de 10 años de un puente y matándose. Tenía que ser oprimida por alguna crisis de matrimonio. Debía plata de la casa, los acreedores estaban... Gota a gota. Sí. Sí, Entonces, tiene otra. Sí. ¿Cómo es posible que Jesús se atreva a decir que los que sufren van a recibir consuelo? ¿Cuándo? Raras veces reciben consuelo. Porque viven, son masas enormes, son miles de millones de personas que sufren y el consuelo, cuando llega demasiado tarde, el consuelo es una buena muerte para ellos. Entonces, ya hemos dicho, siga. Ya hemos dicho que el reino de Dios es una sociedad alternativa donde los seres humanos eligen ser solidarios, iguales, libres, hermanos de un mismo Padre. Entonces, Reinero Canta la Mesa dice que si nosotros creemos que el reino de Dios es una realidad y nos esforzamos por ser solidarios, iguales, libres, hermanos de un mismo Padre, entonces seremos bienaventurados. Entonces, lo que indica, si no empezamos a realizar este proyecto de reino de Dios, cada uno en su familia, en su grupo, en su comunidad, no será nunca viable lo que Jesús promete. Entonces, estamos nosotros torciendo o alejando el cumplimiento de las promesas de Jesús. ¿Qué opinan? ¿Es así? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Según esta es la interpretación. Muy bien, sigamos. ¿Cómo va a ser eso? Al formarse una comunidad cristiana comprometida con el Evangelio, se crea el espacio donde los que están oprimidos, los que sufren ese dolor, pueden encontrar ahí su consuelo. Entonces lo dice claramente. El día en que la iglesia, católica y cristiana, lo que sea, va formando grupos, comunidades, donde se realicen estos ideales y valores de solidaridad, de fraternidad, de justicia, ahí van a ser felices, van a ser dichosos los oprimidos, porque van a encontrar atención, asistencia, etc. Una vez más, uno piensa que una concreción concreta es la ciudad de Dios, donde la gente de repente que está huyendo, que no tiene patria, no tiene familia, encuentran ahí una comunidad que los acoge. Bueno, sigamos. A medida en que las comunidades cristianas van creando ese ambiente de solidaridad, de compartir, de vivir la libertad del Dios dinero, de autenticidad, la gente que estaba oprimida dejará de sufrir. ¿Es esta una utopía? Jesús quiere que lo intentemos. Bien, una vez más, también Carlos Mestre dice, el ideal es muy grande, por supuesto. Nunca todo el mundo estará, todos los oprimidos del mundo, que son miles de millones, no habrá nunca una época en que sean bienaventurados. Fijo. Pero intentémoslo siquiera. El que no intente, ese sí está condenado. Porque si uno no hace nada y cierra los ojos ante la opresión, la pobreza, etc., por supuesto, Dios tendrá que dar cuenta a Dios. Entonces, Jesús cifró, hizo depender el cumplimiento de su bienaventuranza de nosotros, de cada uno, cristiano, católico, no católico, musulmanes, pero esa es la promesa. Esto es un cuestionamiento muy serio, ¿no? Porque o creemos y nosotros no nos quedamos ahí sin hacer nada, entonces sí, tenemos que ser muy sinceros, ¿no?
yo no creo en esto, por lo tanto no me voy a ocupar. Sigamos. Lo ha explicado en la parábola del grano de mostaza, que apenas se ve, pero que va creciendo hasta hacerse un árbol. Para Dios nada es imposible. Eso. Hay que empezar a formar comunidades abiertas, sólidas, solidarias, comprometidas con los pobres y los oprimidos. Entonces esas comunidades serán como la levadura que hace crecer la masa, que influye en el entorno, que irradica esos valores. Entonces hay que hacer intento, hay que empezar. Mire, cuando yo que estoy trabajando con los grupos de Jesús, ¿no? Este movimiento que lidera o que promueve pues Antonio Pagola, esto es lo ideal. De los grupos de Jesús tienen que ser grupos donde se toma en serio el mensaje del Evangelio, ¿no? Donde se arraiga la vida, en la fe, en la persona, en el mensaje, en el proyecto de Jesús. El proyecto es este es el proyecto de Jesús. Un mundo donde las bienaventuranzas sean realidad y no utopías. Aquí también es cuestión de fe. Uno cree o dice no, no capaz. Ese sí es un deseo. Y mucho, a lo largo de la historia de la Iglesia, hubo tendencia a considerar que eran ideales. Y como lo ideal, ¿sabe? Que está siempre muy encima de nosotros, la gente se cruzaba de brazos y decía, bueno, sí, muy bonito. Suena bonito. Sí. Pero yo creo que últimamente sí ha habido un cambio en esa conciencia, ¿no? Creo yo que en los últimos años la conciencia se está despertando. Hay muchos movimientos cristianos en todo el mundo, y no solamente aquí. Ayer Pablo estaba escuchando al padre Omar, que le invitamos a almorzar ayer. Decía, en Rusia hay movimientos cristianos ortodoxos, pero muy de avanzada, que toman muy en serio. Y cuenta a veces también con el apoyo del gobierno. El gobierno está recuperando las iglesias que el sistema marxista había. Y también en otras partes, en India, en Corea, en China, hay movimientos cristianos que están volviendo al espíritu de Jesús, ¿no? De modo que pensamos de que la bienaventuranza no es pura utopía, sino que miremos lo que dice el Papa. A ver, dice acá, bienaventurados los que lloran. Él lo toma así. Dice, los que lloran, lo traduce así, los que lloran. Muy diferente de los que... Porque ellos estarán consolados. Dice, el mundo nos propone lo contrario. El entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión. Y nos dice, esto es lo que hace buena la vida. Esa es la filosofía de gran parte de la gente, ¿no? El mundano ignora, mira hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia o a su alrededor. El mundo no quiere llorar. Prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Se gasta muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la realidad, donde nunca puede faltar la cruz. La persona que ve las cosas como son realmente se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón. Es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo. Así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y deja de huir de las situaciones dolorosas. De ese modo encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor. Y termina diciéndole, saber llorar con los demás, eso es santidad. Puede repetirlo lo de antes. Es el camino de la santidad. Muy bien. Y sigamos con el versículo 6. Carolina. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. En Lucas, esta vez
Esta bienaventuranza omite la palabra justicia, habla de hambre y sed, acompañada por la advertencia: ay de vosotros que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Entonces, Lucas es muy tajante. Hambre y sed. Nada de Al justicia. grano. Se va en concreto. ¿Cómo es posible declarar bienaventurados a quienes están hambrientos y mueren por esta causa? Y sin embargo, las palabras de Jesús son claras y nítidas, y solo quien ha conocido el hambre física logra entenderlas. Quien tiene hambre es ciertamente pobre, es el pobre por excelencia, que no tiene siquiera el sustento diario, y por lo tanto es víctima del egoísmo y de una injusta distribución de los bienes de la tierra, destinados a todos los hombres. Los que pasan hambre en el mundo son 1.000 millones, y los que mueren de hambre llegan a cifras que nos hacen horrorizar. Pues bien, las palabras de Jesús aseguran que esta situación de hambre no tiene la última palabra, porque Dios llevará a cabo en la historia una acción, como los cristianos la cantan en el Magníficat. Dios derriba a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Sigamos. Esta acción culminará al final de la historia. Entonces, los que tienen hambre y sed se saciarán y cantarán su sed al final de la historia. Entonces, una vez más, la persona que no crea dirá: eso sí es un engaño. Prometer cosas que no se cumplen en este mundo es un engaño, y es lo peor, que Jesús engaña a tanta gente durante 2000 años de historia. Es terrible. Dirán, ¿no? Es una Argumentos. Bueno, sigamos. Pero debe iniciarse y realizarse desde ya, como compromiso que nace de la fe de los cristianos en un Dios que es Padre de todos los hombres, los cuales son todos hermanos. En una sociedad impregnada por el Espíritu Santo, el hambre y la pobreza absoluta son un escándalo repugnante que debe suscitar el rechazo, la denuncia y una acción solidaria de parte de todos los creyentes. Entonces, ¿quién es primero que todo debemos ser los que saciamos el hambre y la sed de justicia? Nosotros. Los creyentes en Cristo. Entonces, si uno cree que esta bienaventuranza es palabra de Dios y que no hay estafa, no hay mentira, uno tiene que decir: yo tengo que comprometerme en preocuparme siquiera, orar siquiera por los que mueren de hambre y de sed, ¿no? Si no puedo cruzarme de brazos, tengo que hacer algo en esa dirección. Que Jesús prometa: dichoso porque ellos van a ser saciados. Entonces, la pregunta es: ¿por qué hasta la fecha mueren de hambre en Yemen, en Somalia, en Sudán, en Colombia, en Siria, en Norcorea, en China, en India, todo un continente casi, ¿no? En África, en América? Entonces uno queda siempre como muy pensativo, ¿no? Pero yo aquí sí veo que evidentemente esto a los ojos del mundo es casi pues lo que tú dices, una caricatura, porque no es lo que estamos viendo y muy probablemente no lo veremos. Pero si se entiende que este es el camino en donde el reino de Dios se instaura, porque no lo hemos dejado instaurar nosotros mismos, y si arrancamos con la pobreza, que es el vaciamiento, y empieza el fruto de la mansedumbre, y cada uno de estos será un fruto distinto del Espíritu, entonces es el camino de santidad, pero visto, o sea, hay que ir más profundo, porque esto obviamente a los ojos del mundo en el presente no se entiende, y lo que hay que entender es que es el camino. Exacto. Más allá de eso no se va a dar hasta que cada uno de nosotros no lo vaya viviendo. Madre Bernarda siempre dice: no importa, cada paso que el Espíritu, que tú dejes que el Espíritu dé en ti, hay un cambio aunque uno no se dé cuenta. Entonces esa es la gran diferencia, y sí puede llegar a pasar si hubiera una conversión masiva. Lo que pasa es que aquí hay una creencia fuerte, es en todo lo contrario. O sea, yo creo que como lo que se ve, todo el mundo está como lo que se ve es la pobreza, pues no creo, pero es que por dentro estoy vuelto nada, lleno de quién sabe qué basura, para no decir dejar que Dios se adueñe
de la vida Es eso. del hombre. Que Sí. viene de la mente, de la cultura, del corazón. Entonces, esto da lugar a que, por supuesto, uno considera que el otro es hermano. Y que es importante, que no hay Solidaridad, que dejarlo que morir. en alguna forma yo tengo que preocuparme. No necesariamente, no puedo ir yo en India o en cualquier parte, pero tengo los pobres a la puerta de mi casa, tengo enfermos, tengo personas que están, ¿no? Entonces tengo que hacer algo. Lo que indica que el reino de Dios está cerca, pero está muy lejos de mucha gente que lo ve como irrealizable. ¿Cómo es que el reino de Dios? Exacto. Porque el reino de Dios se hace patente y evidente en el accionar continuo del cristiano. Siquiera orando, siquiera preocupándose, conociendo las cifras aterradoras de hambre, ¿no? Yo creería que si todos tomáramos esa acción, porque mucha gente dice, es que yo tengo un peso, es que yo tengo no sé qué, entonces listo, saque tiempo, saque algo, lo que tenga. Y si tienes 2 buzos, regala uno. El mismo Jesús daba el ejemplo tan fácil, ¿no? Y uno no tiene 50 y dice, uy, no, mejor no porque me hace falta, ¿no? ¿Y qué tal para ¿Qué tal porque me quedo sin la combinación o cualquier boba? Porque por lo menos las mujeres a veces pensamos así. Sí, no. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar aquí? A dejar de verdad trascender, y ojalá que cada uno de nosotros diga, bueno, yo no me puedo asegurar que el hambre del mundo se acabe, pero si esta persona lo tiene todo, o apadrinará alguna cosa, tantas cosas para hacer, una fundación, o ser parte de algo, o tan solo evangelizar y ser testimonio, más que hablar, sino ser testimonio, sería un gran aporte para construir el reino de Dios, que es nuestra tarea. Fíjese que cuando hablamos de qué es el reino de Dios, ahora entendemos que el reino de Dios es algo que Dios hace posible. ¿Sí? Cuando Dios quiere reemplazar el dominio de Satán, que es el príncipe de este mundo, Satanás sigue teniendo las riendas del poder financiero, económico, ¿no? y político, es él que maneja este mundo. El hecho que Dios quiera sustituir, ¿no? como lo ha hecho en el desierto, cuando lo vio, dice, veía a Satanás caer del cielo como relámpago. Esto es, sí, que Dios viene a reemplazar el proyecto del demonio y quiere sustituir. Pero en cada uno hay resistencia, ¿no? Claro, porque el otro está actuando. Prefiere la comodidad, el pequeño bienestar mío y no piensa en los demás. Este es el reino de Dios. Que la palabra es un poco tan abstracta, ¿no? Que difícil para la gente. El reino de Dios, ¿qué es esto? Pero y lo oramos todos los días. Es un algoritmo esa. Venga a nosotros tu reino. Sí. Lo decimos, rezamos todos. Sí, lo rezamos siempre. Pero el texto es venga tu reino, no nosotros. Solamente. Sí, primero que tenemos que buscarlo. El reino nuestro no. El Padre. Fuera eso no lo apropiamos. Y yo soy rey. El texto dice venga tu reino. Nosotros tu reino. Obviamente, lo primero que a buscarlo tenemos que ser nosotros, abrirnos al reino de Dios. Pero no basta pensar en nosotros. Hay miles de personas que no conocen, que están fuera de este reino, que están metidos en otro cuento, ¿no? Ahora mira, un paralelo, y es, el mundo está dibujado, y esto se ve feo, se ve maluco, o sea, cada bienaventuranza vista a los ojos del mundo se ve maluca, porque el departamento de mercado del enemigo muestra todo lo contrario como el objetivo de vida. Entonces, claramente, físicamente no se trata de tener hambre, entonces ahora vamos a aguantar hambre, entiende un ayuno, pero pues no aguantar hambre. De acuerdo. Entonces, por eso se ve tan caricaturizado, muy probablemente, entender este sermón de la montaña, porque ya está tan implementado que es todo lo contrario a lo que hay que buscar. Todo el mundo habla de todo menos sufrimiento, de todo menos hambre, de todo menos dolor. A mí quítenme el dolor, a mí mejor dicho, ¿no? Entonces, eso es lo que nos han vendido, y además lo hemos comprado completico. Entonces, romper eso y empezar a entender que eso puede venir, o que eso no es tan malo visto desde otro punto de vista. Es tener fe, es romper todo lo que hemos vivido. Creer que habrá un momento en que los que tienen hambre y sed van a ser saciados es un acto de fe muy grande. Porque uno piensa todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Y el enemigo se encarga de mostrártelo cada vez más tajante. Pero también al mismo tiempo, digamos que internamente,
ese vacío es saciado por el mismo, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? Por el Espíritu. ¿cómo decir? Uno da lo poquito, se vacía de sí mismo, dona algo y el Señor le llena. Sí, en es que es ese como un sentido, dominó, eso sí. es... en ese sentido, Pero en Y todo también es es súper verdad que matemático. vemos solamente lo malo de él, pero hay muchos miles de personas que están consagradas, religiosas, laicos, consagrados, ¿no? A hacer lo contrario de lo que, ¿no? Sí, hacer bien, a buscar solidaridad. ¿Cómo lo llaman? Los colaboradores, no tengo un nombre. Bueno, son laicos, médicos, etcétera, que trabajan en función de esto, que se consagran, van a África. ¿Médicos Sin Fronteras? Médicos Frontera y otros, Bueno, ¿no? y más, sí. Eso. Por lo tanto, vemos mucho lo negativo, pero el Espíritu de Dios ve muchas iniciativas que están tomando individualmente, como comunidad, como grupo. Cáritas, sí, por ejemplo. Cáritas, Adveniat, etc. Pan compartido, la diócesis tiene un comedor donde cada mes, Ahora con la coyuntura Sí, de comedores eso. para los venezolanos. Exactamente. Hay De modo que vemos lo negro siempre, lo bonito no lo vemos porque es Dios que sabe y ve la buena iniciativa que está tomando el Espíritu, ¿no? Sí. ¿Qué dice el Papa? Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Aquí se respeta el texto. Hambre y sed son experiencias muy intensas porque responden a necesidades primarias y tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Hay quienes con esa intensidad desean la justicia y la buscan con un anhelo tan fuerte. Jesús dice que serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega y nosotros podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre veamos los resultados de ese empeño. Sí. Es verdad, ¿no? Hay que tener fe que el Espíritu está trabajando No siempre su propio empeño. Pero la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo, tantas veces manchada por intereses mezquinos, manipulada por un lado o por otro. La realidad nos muestra que fácil es entrar en las pandillas de la corrupción, formar parte de esa política cotidiana del doy para que me des, ¿no? Que es típico de la política, ¿no? Dame el voto y yo te doy el puesto. donde todo es negocio. ¿Y cuánta gente sufre por las injusticias? ¿Cuántos se quedan observando impotentes como los demás se turnan para repartirse la torta de la vida? Parece la fotografía de lo que está pasando. No de Colombia, en muchas partes. Sí. Algunos desisten de luchar por la verdadera justicia y optan por subirse al carro del vencedor. Eso no tiene nada que ver con el hambre y la sed de justicia que Jesús elogia. Tal justicia empieza por ser realidad en la vida de cada uno siendo justo en las propias decisiones. Entonces, implica que cada uno tiene que empezar a hacer justicia en sus propias decisiones. Y luego se expresa buscando la justicia para los pobres y débiles. Es cierto que la palabra justicia puede ser sinónimo de fidelidad a la palabra, a la voluntad de Dios, con toda nuestra vida. Pero si le damos un sentido muy general, olvidamos que se manifiesta especialmente en la justicia con los desamparados. Pero hablar de justicia es algo muy abstracto, pero cuando tú ves la oportunidad de hacerlo con una persona que no tiene lo necesario, ya la justicia empieza a Con tomar quien no cuerpo. tiene cómo devolverte el favor. Exactamente, así es. Buscar la justicia, socorrer al oprimido, proteger el derecho al huérfano, defender la vida, la viuda, palabra de Isaías. Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. Me gusta mucho Francisco porque él muy aterriza todo. remata. Sí, es un camino. ¿Ya terminamos? Muy bien. Yo creo que ahora sí empezamos a saborear lo que es el Evangelio de Jesús. Sí. Los milagros de Marcos nos tenían un poco en una atmósfera de decir, fabuloso, ¿no? Poderoso el Señor con sus sanando, curando, exorcizando, devolviendo la vida. Pero cuando miramos el Jesús de la montaña, aterrizamos hasta dónde podemos nosotros hacer realidad el reino de Dios. Muy bien. Terminamos con la oración que leímos la última vez. Señor, si quieren la rezamos todos juntos, ¿así?
repitiendo. No, Señor, Ay, sí, tú no lo dices. Señor, Señor. todos. Señor, concédenos, te rogamos, damos una voluntad que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te agrade, una perseverancia que te espere con confianza y una confianza que a quien llegue a poseerte. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy práctico.